Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cupido Sobrio. Yo soy Emma Iglesias, psicóloga sanitaria especializada en trauma y apego, y en el día de hoy vamos a hablar sobre trauma y heridas, porque la realidad es que hoy en día se habla mucho de esto, pero veo mucha confusión. Vamos a empezar por el principio, por los conceptos básicos. ¿Qué es el trauma? Vamos a definirlo primero de todo. Pues bien, trauma es cuando ocurre algo que sobrepasa nuestra capacidad para gestionar e integrar esa situación en nuestro cerebro, ya sea porque somos pequeños y realmente no tenemos las suficientes capacidades para gestionar eso, o bien porque lo que haya pasado haya sido un evento altamente estresante e intenso. Pero el trauma no es solamente lo que pasa, lo que nos ocurre, aquellos eventos fuertes que la mayoría de personas entendemos que es, sino que también es aquello que no pasa, y este es el trauma más silenciado, menos visto y menos validado por las personas. Es todo aquello que hubiésemos necesitado cuando éramos pequeños o en algunas circunstancias y no pasó, no se dio y no hay narrativa de ello muchas veces, es decir, no se habla, no se valida, no se entiende que eso también sea trauma. La palabra trauma realmente proviene del griego y significa herida. Heridas emocionales o relacionales que realmente no se pudieron cicatrizar. Y para saber si es trauma o no, si hay una herida o no, necesitamos tener en cuenta varias cosas. 1. La naturaleza del trauma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido un accidente o no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo es? 2. ¿Ha ocurrido una vez o ha ocurrido muchas veces? Revelación y narrativa. ¿Se ha podido contar? ¿Se ha dicho? Ya que sabemos que si no se ha podido expresar, sino que encima esa persona ha vivido ese evento tan traumático en soledad, es mucho más difícil que esto se integre y es más fácil que esa herida se quede sin cicatrizar. También hay que tener en cuenta los recursos personales y la edad. Cuanto menos recursos y más pequeños seamos, menos recursos de afrontamiento tendremos a la hora de hacer frente a este tipo de situaciones. Y también tenemos que tener en cuenta las variables familiares, cómo es el entorno de esta persona, cómo son, cuál es el estilo de apego de todas estas personas, etc. Cuantas más se cumplan, más probable es que tengamos una heridita o un trauma. En psicología entendemos que hay diferentes tipos de trauma y vamos a enfocarnos en dos muy importantes. Tenemos el trauma simple, que es aquel que está muy validado y que más conocemos, que es el que pasa cuando nos ocurre algo puntual, concreto, pero vamos a llamar que es algo como muy fuerte, ¿no? Que casi todos entendemos que realmente ha sido traumático, como puede ser, por ejemplo, un accidente de coche, un tsunami, algún desastre natural, eventos puntuales que son muy fuertes, que pueden generarnos pues esta herida profunda. Pero también tenemos otro tipo de trauma, que es el trauma complejo, que de hecho es el más difícil de tratar en terapia, pero además es el más invisibilizado y menos validado por la sociedad en general. El trauma complejo es cuando hemos tenido experiencias repetidas y continuadas que han ido calando en nosotros. Por así decirlo, el trauma simple es como que te disparen con una bala, pero el trauma complejo es como un tipo de tortura pequeño, silencioso, pero que va calando. Es como este tipo de tortura que nos van cayendo gotitas en un mismo sitio. Podemos pensar que no es doloroso porque son gotitas pequeñas, pero al final esa repetición, ese tiempo, esa constancia es lo que acaba haciendo que eso marque tanto y duela tanto. Un trauma complejo puede ser, por ejemplo, haber notado durante muchísimo tiempo que tus padres no te hacen caso, que eres invisible para ellos, que se muestran distantes, que se muestran fríos. Y si hemos vivido este tipo de cosas, sí o sí vamos a tener un estilo de apego inseguro, que si no te suena nada esto de los estilos de apego, tienes un vídeo en mi perfil donde lo explico de forma súper clara y te invito a que vayas primero a ello, porque así entenderás mucho mejor todo esto de lo que vamos a hablar. Luego tenemos el trauma preverbal, también un tipo de trauma muy invisibilizado del que apenas hablamos y que no se comprende, y es aquel que ocurre entre los 0 y 3 años. En este momento de nuestra vida, como no tenemos lenguaje y tenemos posteriormente una poda neuronal y muchas de las cosas que hemos vivido ahí no recordamos, en parte por esto que decimos del lenguaje, ¿no? Porque no somos capaces de interiorizar a nivel verbal qué es lo que nos ha ocurrido, pues no le solemos dar importancia a aquello que pasa en estos años de nuestra vida. Sin embargo, es súper importante y muchas veces nos marca de una forma muy profunda. Puede haber trauma preverbal cuando en nuestros 0 a 3 años hemos sentido abandonos, pues por ejemplo nos han separado de nuestros padres durante cierto tiempo y no hemos podido tener ese cuidado, ese cariño, de haber tenido unas figuras ausentes que a lo mejor han vivido sus propios duelos y realmente no han podido estar presentes para el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender todo esto también quiero explicarte lo que es la teoría polivagal. Esta teoría comenta que tenemos 3 ramas en nuestro cuerpito, en nuestro sistema nervioso. Está la rama del sistema nervioso simpático, que es aquel sistema que cuando detecta un peligro lo que hace es activarse y la respuesta que utiliza es de lucha o huida. Después tenemos la rama del sistema nervioso parasimpático y desde aquí surgen dos. Una es el sistema parasimpático vagal ventral. Cuando estamos desde aquí estamos en calma, conectados con otras personas, nos sentimos en paz. Mientras que el sistema parasimpático vagal dorsal es aquel que se activa cuando
la lucha y huida no funciona. Es nuestro último mecanismo de defensa. Y cuando se activa provoca inmovilización, disociación, desconexión, ya que no puedo huir de ahí luchando o huyendo, lo que hago es desconectar. Y lo interesante de esto es que hay que entenderlo como una escalerita. Cuando estamos conectados, calmados, etcétera, estamos en nuestra escalerita de arriba, en vagal ventral. Imagínate que de repente pasa algo, hay una alarma o una alerta, un peligro para el cual tenemos que responder. Si esto sucede, pasaríamos al siguiente escalón, nuestro sistema simpático. Lo que nuestro cuerpo intentaría es salir huyendo o luchar de ahí. Ahí es cuando sentimos como esa activación, ira, etcétera. Si esto no es suficiente o necesitamos otro tipo de respuesta para hacer frente a lo que sucede, entraríamos en el último escalón, que es el vagal dorsal, que es, como decíamos, cuando no podemos ni luchar, huir y nos desconectamos. ¿Qué pasa? Que si estamos aquí abajo, para volver a esa calma no podemos saltar a ese escalón directamente, no podemos saltar 2 escalones directamente, sino que tenemos que entender que para poder ir ahí tenemos que movilizar un poco esa energía porque nos hemos quedado completamente desconectados emocionalmente y apáticos. Entonces necesitamos poder conectar emocionalmente un poco y mover esa energía, quedarnos en el simpático y de ahí ya sí que podemos volver a la calma. Hablando de conceptos básicos, también tenemos que entender qué es la disociación porque está muy presente en el trauma. La disociación básicamente es un mecanismo que tenemos los humanos que ponemos en marcha de manera automática cuando algo es realmente doloroso, cuando sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento y no podemos salir de ahí. Básicamente nuestra cabeza dice, como no puedo salir de esa situación físicamente, lo que voy a hacer va a ser intentar salir de ahí o huir mentalmente. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que solemos sentir es que nos distanciamos emocionalmente de esa situación, nos sentimos aislados, apáticos, fríos, desconectados emocionalmente. Podemos sentir incluso que vemos esa realidad como en segunda persona, que estamos como alejados de esa situación, que no conectamos emocionalmente con ello. Si hemos sentido esto, lo más probable es que hayamos pasado por una situación de trauma porque nos hemos tenido que llegar a desconectar para poder sobrevivir y hacer frente a lo que estaba sucediendo. Hay personas que ante todo esto se creen que aquello que nos pase durante los 0 o 3 años de nuestra infancia realmente no es tan relevante. Pues bien, vamos a ver este vídeo para entenderlo mucho más. She gives a greeting to the baby gives a greeting back to her, and then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother, she points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Como ves, cuando la madre está ahí conectando, sintonizando, mirando al bebé, este se siente seguro, es capaz de conectar con ella, fijarse en su mirada y sentir esa seguridad y esa calma. Sin embargo, con un simple gesto que ella hace, que se queda completamente desconectada, disociada, no le da ningún tipo de feedback, ningún tipo de respuesta al bebé. Vemos como este intenta llamar la atención de su madre, pone a prueba todas esas estrategias y mecanismos que tiene para que su madre pueda volver a darle esa atención, pueda volver a sentir que esa figura de apego que tiene es segura. Pero sin embargo vemos que pasa el tiempo y esa madre sigue sin darle una respuesta, sigue sin responder, sigue ausente. Vemos como el bebé no sabe qué hacer, ¿no? Es como que empieza a desregularse muchísimo, intenta hacerlo todo para volver a conectar con ella. Si lo entendemos desde la teoría polivagal que hemos dicho antes, al principio de todo, cuando está en sintonía con su madre, se siente seguro y está en vagal ventral, pero cuando esta desaparece, está ausente, empieza a conectar con esa ansiedad, con esa lucha, con esa huida. Intento dar pataletas, hacer todo lo que sea para poder conectar con ella. Cuando no lo consigo, no es pasado todo, que ya esté tranquilo, sino que su cuerpo y su mente tienen que desconectarse para sobrevivir a esa situación,
porque para el niño es altamente traumático. Necesita a sus padres, necesita sentirlos cerca para poder sentir que está seguro. Y si su madre, su padre no le dan estas respuestas, no le dan este feedback, se siente completamente solo, se siente completamente indefenso. Realmente su vida peligra. Y esto es un ligero fragmento. Luego realmente su madre vuelve a conectar con él, vuelve a sintonizar con él, vuelve a mirarle y el bebé pues logra regularse. Imaginaros que este bebé siente constantemente esta desconexión por parte de sus padres, siente que no puede contar con ellos, que no son una figura de seguridad y que realmente su vida está en peligro. Por mucho que no pueda hablar, por mucho que sea pequeño, al final su cuerpo lo percibe y pone en marcha, como habéis visto, todo tipo de mecanismos pues para poder sentirse seguro, para poder volver a recibir ese feedback, esa mirada y esa aprobación de su madre. Aquí no ha hecho falta maltrato, violencia ni nada, simplemente ha sido la ausencia, como decíamos al principio. En este caso, si un niño vive esto durante muchos años de su vida, va a crecer con un sistema nervioso completamente desregulado, va a crecer sin seguridad, sin calma. Su cuerpo no puede estar en tranquilidad, está constantemente alerta, segregando cortisol. Entonces no es necesario que haya maltrato para que realmente lo que te haya pasado te haya marcado profundamente y lo podamos considerar trauma. Y ya no solo cuando somos bebés, sino en nuestra infancia, adolescencia, etc. Con lo cual, efectivamente, si tenemos unos cuidadores que, vale, no nos maltratan, pero igualmente no están presentes, no son capaces de regularse a sí mismos para regularnos, no están ahí cuando los necesitamos, están o de forma intermitente, todo esto hace que el niño igualmente no se sienta seguro y ya desarrolle, como decíamos, este sistema nervioso en alerta constante, en hiperactivación, sin sentir esa seguridad, y ahí ya estamos cultivando todo lo necesario para desarrollar un trauma, una herida profunda que marque a la persona. Con lo cual, dicho todo esto, como entenderás, no solo el maltrato, la negligencia o el abuso equivalen a algo traumático, sino que hay otras cosas que también lo son, como la soledad y el silencio, haber tenido padres donde no se hablaba de lo que pasaba, donde no se podía hablar sobre las emociones, cuando el niño ha tenido que aprender que no puede contar con otras personas, que está solo ante lo que le pasa, haber tenido padres ausentes emocionalmente y o físicamente, incluso haber tenido padres desregulados que no sabían manejar sus propias emociones y con lo cual no podían hacerse cargo de las tuyas y te sentías abandonado. A veces sí se podían hacer cargo, a veces no, y desaparecían, no sabías muy bien cómo acercarte a ellos. Haber tenido padres deprimidos o ansiosos que estaban ausentes también. Haber vivido rupturas amorosas intensas, muy dolorosas, cambios de país o culturas sin apoyo, sin refuerzo, en soledad. Haber vivido, por supuesto, en un ambiente con gritos, humillaciones, violencia, peleas, maltrato, agresiones físicas o verbales, incluso la comparación constante que hace que nos sintamos insuficientes, pequeños y no merecedores. Todo esto al final va generando una huella profunda en nosotros que muchas veces es difícil de olvidar. Y todo esto que hemos vivido cuando somos adultos nos sucede algo muy curioso, y es que puede que nos ocurra algo a nivel de pareja, por ejemplo, una persona que estamos conociendo de 2 semanas y de repente pues deja de hablarnos. Y aunque racionalmente entendamos que realmente es una persona que no era tan relevante, que conocemos de hace muy poco, es probable que sintamos un dolor súper profundo y no entendamos realmente muy bien por qué. Pues bueno, cuando nos pasan este tipo de cosas realmente no tiene que ver tanto con lo que nos ha pasado y la situación en concreto, sino que tiene mucho que ver con la historia, con todo ese trauma o heridas profundas que no provienen de ahí, sino que provienen de mucho antes, que seguimos arrastrando pero que quizá no somos conscientes de ello. Por eso en terapia muchas veces no nos quedamos con lo que nos contáis, con esta situación en concreto, sino que vamos mucho más allá. No nos quedamos con esa puntita del iceberg, con esos síntomas que traéis, con esas cositas que os pasan ahora, sino que vamos a todo aquello oculto, profundo en el inconsciente que quizá no hemos entendido, ni visibilizado, ni hablado de ello todavía. Cuando realmente sentimos de una forma muy intensa ciertas cosas en la actualidad, muchas veces vienen, como decimos, de mucho antes, de heridas mucho más profundas que se han creado en un pasado y que actualmente las cosas que vivimos nos hacen recordar aquello y tocan esa herida o rozan esa herida de una forma profunda. Así que bueno, espero que haya quedado todo un poquito más claro, que puedas entender que quizá lo que te pasa venga un poquito de un pasado, que puedas entender que sí, la mayoría de personas realmente tenemos ciertas heridas o ciertos traumas, porque al final tenemos que entender también que venimos de unas generaciones en las cuales no se era consciente de todo esto, no se trabajaba en todo esto. Incluso había esta política de dejar llorar a los bebés, ¿no? Porque así hacían callo y así aprendían que no tenían que llorar cuando son bebés indefensos
los que necesitan de nuestro cuidado, venimos de este tipo de cuidados y tenemos que tener en cuenta también que al final nuestros abuelos, nuestros padres estaban mucho más enfocados en sobrevivir, en cubrir las necesidades físicas, porque había hambruna, había pobreza, había hambre y eso era lo más importante. Al final, en la pirámide de Maslow entendemos que lo primario es hacerse cargo de esto. Hoy día vivimos una sociedad mucho más acomodada, por así decirlo, y también podemos tener el lujo de poder enfocarnos en esas otras cosas, sanar esas otras cosas, pero tenemos que tener en cuenta, como decíamos, que venimos de estas generaciones y que con lo cual es muy probable que tengamos ciertas heridas, ciertos traumas por todas estas ausencias o presencia de cosas que hubo en nuestra infancia y que nos han dejado una marca y una herida profunda. La diferencia es que creo que estamos ante una generación que por fin puede poner el foco en esto, por fin puede trabajar en ello y de esta manera lograremos también que ese trauma no pase de generación en generación, que es lo que suele acabar pasando. Como no somos conscientes de ello, como no sabemos de dónde proviene, pues al final acabamos comportándonos de la misma manera que nuestros padres o acabamos comportándonos de maneras que pueden hacer daño a nuestros hijos y podemos desplegar y transmitir estas heridas, estos miedos y esos traumas a ellos. Así que bueno, espero haber podido aclararte un poquito más este tema. Es un tema muy complejo y muy profundo, pero espero que te haya servido. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para enterarte de todos los vídeos que suba en este canal. Y si todo esto te ha resonado, si te has visto identificado y te gustaría trabajar en todo ello, no olvides que tanto yo como mi equipo de psicólogas estamos especializadas en trauma y apego y nos encantaría poder acompañarte. Si todo esto resuena contigo, tienes el link con el formulario para empezar terapia en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo.